y luego escoge el idioma que quiere escuchar. Y después de hacer eso, tiene que hacer clic en donde dice Done para poder escoger el idioma. And if you, and they can actually go forward one more. If you are having, if you are not bilingual, you'll definitely want to go into one of those channels. Y si usted no es bilingüe, quiere escoger uno de esos dos canales de inglés o español. If you're having any trouble using Zoom or the interpretation function, you can chat tech and language support. That's me, my name, just in the chat function. And if you have any questions about the session for the presenter, you can contact our moderator. I will also include these instructions in the chat. También si tienen problemas usando el Zoom, pueden enviar un chat privado a Julián, que está con el título de Tech y Language Support. Si tienen cualquier problema en cuanto a alguna pregunta en cuanto al contenido del programa en sí, pueden enviarle un mensaje a la persona que dice moderator. Y estas instrucciones van a estar también en el chat. Thank you. Gracias. Thank you so much for that. Gracias por la introducción para poder conectarnos todos con la justicia del lenguaje. Me voy a presentar, soy Ana Martina, soy directora de membresía de la Federación de Cooperativas de Trabajadores. Es un placer estar aquí. Vamos a hacer una conversación sobre cómo centrar a los trabajadores directos de atención directa. Daniela Pressler va a ser la facilitadora. Es directora de la Federación de Cooperativas de Trabajadores y también trabaja con la cooperativa de consultoría Colmenar. También ex trabajadora propietaria de una cooperativa de trabajo de atención directa. También vamos a contar con Adria Powell de Cooperative Home Care en Nueva York. También es parte de la Junta Directiva del Instituto de Democracia en el Trabajo y ha trabajado en servicios clínicos, operaciones y también trabaja en otras cosas. Y cuando la invitamos, esta cooperativa Home Care Associates es una de las más grandes en el país. Se fundó en 1985 para dar atención a domicilio de calidad, comenzando con 12 personas y ahora cuentan con 12,000 empleados trabajando en hogares. Se formaron como cooperativa en 1992 y ella ha estado encabezando el programa de desarrollo de cooperativas para apoyar a miles de personas en el Bronx de Nueva York. Entonces vamos a contar con Adria y luego quiero presentar a nuestra otra panelista, que es Susan Kavchuk, que es gerente de Child Space Worker Cooperative, cooperativa de trabajadores de Child Space en Filadelfia. Y ella se unió en 1988 como maestra y se ha convertido en gerente de operaciones y ayuda a fortalecer las prácticas de negocios y da apoyo financiero también. Y invitamos a Child Space a la conversación este día porque es uno de las cooperativas de trabajadores fundados en los años 80 en Mount Airy, en Filadelfia. Entonces estamos trayendo aquí una de las cooperativas de trabajadores más antiguas de Estados Unidos
cuyos empleados son en su mayoría mujeres y queremos centrar lo que significa ser trabajadores esenciales. Entonces armamos esta conversación para hablar sobre este reporte que se ve en pantalla sobre la condición de mujeres como parte de las soluciones que se están viendo durante esta crisis. Es una propuesta sobre cómo usar las cooperativas en la reconstrucción durante y después de la pandemia y no simplemente volver a más de lo mismo. Y se llama Construyamos puentes, no caminemos sobre las espaldas. Entonces queremos conversar sobre esto hoy como los trabajadores esenciales no son reconocidos en cuanto a su verdadero valor. En las industrias de atención y cuidado de otras personas, cuidadores de personas mayores, de niñas, de personas discapacitadas. Y es muy importante escuchar a las voces de estas personas para poder entender lo que se hace necesario hacer para poder construir una nueva economía que las incluye. Entonces voy a pasar el micrófono a Daniela y ella va a presentar más sobre el tema. Muchas gracias y bienvenidos a todas las personas que están aquí hoy día, especialmente a Adria y Susan. Un placer poder compartir este espacio con ustedes. Y muchas gracias a Ana por la introducción a este importante tema de los hoy en día los trabajadores esenciales que no tienen el real valor que merecen. Me gustaría entrar en la conversación con una pregunta para ambas. Y me gustaría saber cómo fue, este camino que las llevó a ser trabajadores esenciales en sus respectivas cooperativas de trabajo y qué rol es el que tienen hoy en día en estas. Adria, si puedes partir. Thank you, Danny. Gracias, Dani. Quiero agradecer a la Federación por la invitación y me anima mucho estar con ustedes. Y empecé en 88, igual que Susan, y conozco bien la organización. Y siempre estamos conectados con la cooperativa de ella para hacer cuidados a domicilio. Adria, I'm sorry, I'm just going to interrupt you here 1 second. Adria, por favor, su volumen es demasiado bajo. Si podrías hablar más, acercarte más a su micrófono. No. No? No. Wow, okay. Louder? Oh my God, I'm going to be screaming. Let me see if I put on headphones, if that's going to work better. I don't know what's going on here. Thank you so much, Adria, and thank you for everybody for your patience. Gracias a todo el mundo su paciencia. Como estamos haciendo interpretación, tenemos que asegurar. Still low. It's a little bit low. All right, let me see. Es muy importante que los intérpretes puedan oír bien. Better now or no? Sí. Better? Okay. Ok, ahora sí el sonido es mucho mejor. Okay. So my path to cooperative. Entonces, mi camino hacia la cooperativa, que se conoce como CHDA, Chica, which is kind of cool. y a veces se malentiende y creen que es chica. It was a familial connection.
pero fue a través de una conexión de familias. Tal vez algunos sabrán que mi mamá era una de las fundadoras en 1985 de la Organización de Cuidadores, y quiero ser clara que yo no soy prestadora de cuidados, aunque la cooperativa sí provee atención y cuidados para adultos viviendo con discapacidades o afecciones crónicas o ancianos para que puedan permanecer con seguridad en sus hogares y comunidades. Además del cuidado directo, CHDA también tiene un programa muy fuerte en el desarrollo de la fuerza laboral, con un poco más de 600 mujeres de bajos ingresos, inmigrantes de color, ayudándoles a conseguir trabajos esenciales en cuidado en domicilio. Y yo he jugado varios papeles en la organización y he tocado todos los rincones de la organización. Me siento muy orgullosa y honrada de liderar la organización hoy en día, que es una organización muy innovadora que ha perdurado desde el 85. Adriana, una increíble cooperativa. Muchas gracias. Susan, si pudieras tú también responder la misma pregunta, si necesitas que la vuelva a formular. Estás, estás en silencio. You're on mute, You're on Susan. mute. Yeah. Gracias. Thank you. Okay, no, it won't let me unmute. You have to do it. No, you're unmuted now, but you're low too. Okay, ya estás ya te escuchamos. Can you hear me now? Hoy sí me escuchan. Hay un poquito de eco. So I have, okay, if you can state that again. Sí, la pregunta dice, ¿cuál fue el camino que te llevó a ser parte de esta cooperativa, a formar parte de esta cooperativa y ser una trabajadora esencial? Y ¿cuál es el rol que cumples hoy en día en esta cooperativa? Okay, so like many child care providers that come into the field, ChildSpace is a direct care Como child muchos proveedores, es un centro de trabajadores que sirve a niños de 4 meses hasta el 5º grado. Entonces, lo que proveemos es cuidado de niños todo el día, así como servicios de verano, campamento de verano. Yo empecé como muchos profesionales que entran al campo porque necesitaba cuidar de mi niña. Era una de esas cosas que tenía mi niña en la escuela y tenía un poco de ingresos, entonces era algo que funcionaba bien. Inicialmente pensé que iba a ser unos 2 años tal vez, y ahora es 32 años más tarde, y lo que me ha mantenido ahí es la estructura de cooperativas de trabajadores. Siempre he participado en negocios de gerencia cooperativa, pero esto es algo diferente. Cuando empezamos teníamos un solo programa, ahora tenemos 2 cooperativas, teníamos 3, pero acabamos de cerrar una que es Frame. Pero para mí era importante poder hacer la parte de defensoría o abogacía. No era solamente hacer lo de cuidado de niñas, sino que también que los trabajadores de cuidado infantil no son valorados, y para nosotros era importante desarrollar el área de abogacía y hacer ese abogacía para la fuerza de trabajo. Y eso, por eso he permanecido aquí en ChildSpace. Me pasa que ha sido tan intenso todas las conversaciones que hemos tenido y creo que esta es, valga la redundancia, una esencial. Estamos en este momento en una pandemia, viviendo esta crisis, pero vamos a enfrentar también una crisis económica importante que ya estamos viviendo y que se viene aún peor. Y en donde nuestro posicionamiento en
a nivel mundial. Es tan importante. Y me gustaría un poquito para traer ese tema, es cuáles fueron los desafíos más inmediatos que tuvieron que vivir en sus respectivas cooperativas para cuando la pandemia entró o se inició. Well, I mean, I can go if that's okay. So for Puedo child, ir para Child Space. we really had no time to plan. Realmente no teníamos tiempo para planificar. Recibimos una llamada un domingo que el gobernador iba a cerrarnos y el lunes ya estábamos cerrados. Inicialmente pensamos que iba a ser como un mes. Teníamos suficientes reservas para pagar al personal para ese mes, pero dilató como 11 semanas en total y en ese tiempo estábamos haciendo mucha recaudación de fondos y afortunadamente para cuidado de niñas en Pensilvania era realmente una de las cosas que tenían que realzarlos para estabilizarlos financieramente o iban a cerrar todos, especialmente si tenían ingresos subsidiados. Para nosotros, lo inmediato era cómo íbamos a recaudar fondos para continuar pagándole a los empleados y principalmente porque entonces el proceso de desempleo era de 7 a 8 semanas y nuestros empleados necesitaban el ingreso de semana a semana, no podían esperar 7 o 8 semanas, entonces teníamos que recaudar fondos para que tuvieran ingresos durante todo este tiempo. Entonces pudimos recaudar fondos por becas y eso fueron algunas de las becas locales William Penn Foundation que estaban apoyando el cuidado de niños de Filadelfia y fuimos uno de los primeros que recibimos una beca de PPP que era muy importante porque pudimos cubrir 8 semanas adicionales de ingresos, pero todavía perdimos $300,000. Entonces, para nosotros va a tomar 10 años para salir de ese hoyo. Y actualmente lo que estamos tratando de hacer es recaudar dinero adicional, capital, para poder sobrevivir el próximo año, porque nadie quiere traer a sus niños al cuidado de niños. Nuestra registración ha caído 50%. Entonces es una recuperación muy larga. Sí, viviendo tiempos bien difíciles. Adria, en el caso de tu cooperativa. Yes. Sí, gracias. Algo similar que lo que dijo Susan, con la exclusión que los trabajadores del hogar son trabajadores esenciales y tienen que continuar proveyendo servicios en la comunidad. Entonces, aún cuando a principios de marzo empezó a escalar todo y similar a Filadelfia, el gobernador de Nueva York y el alcalde de Nueva York dijeron de una noche a otra que las escuelas iban a cerrar y tantos de nuestros trabajadores de hogar tenían niñas en la escuela, entonces la gente entró en un pánico esa primera semana que estaban cerradas las escuelas. Vimos una caída significante de horas, pero luego empezaron a calmarse inicialmente después de esa primera semana. Pero lo que pasó después de eso es que la gente, los clientes empezaron a estar temerosos de que los trabajadores del hogar entraran a sus hogares. Teníamos el hecho que el estado de Nueva York estaba en pausa. Muchos miembros de los hogares estaban en sus casas. Los miembros de la familia estaban preocupados de recibir servicios. Los trabajadores del hogar estaban preocupados. Muchos estaban en una población de alto riesgo. Sabemos que desproporcionalmente esta pandemia está impactando a gente de color, gente negra de color y gente que está teniendo con un ingreso menor y que han tenido retos sistémicos de poder
sobrevivir este tipo de pandemia. Entonces teníamos trabajadores que estaban positivos de COVID o estuvieron expuestos a alguien que tuvo una prueba positiva y tuvieron que estar en cuarentena. Entonces, muy temprano tuvimos una pérdida tremenda de horas y luego al mismo tiempo una crisis tremenda en recibir el equipo de protección personal para proteger a los trabajadores de hogar y clientes cuando se entrega servicios que son de aproximación muy cercana, cuando estás bañando algo a alguien o si alguien está teniendo problemas de respiración y estas pulgadas de distancia. Entonces, poder tener el equipo de protección personal adecuado, tener equipo de protección personal que no habíamos usado en el pasado, no teniendo suficientes materiales de equipo de protección personal, incrementos de precios, que seguro sabe cualquier persona que está adquiriendo este equipo. Afortunadamente, pudimos trabajar con otra cooperativa, Opportunity Threads, por el medio del distrito de Carolina, y ellos están haciendo diferentes artículos, máscaras, otras cooperativas que estaban manufacturando máscaras también, y pudimos obtener equipo de protección personal para proteger a nuestra fuerza de trabajo, pero las cantidades que necesitábamos eran inmensas. En el pasado, cuando pudimos proveer a nuestra fuerza de trabajo con un buen suministro para que no tuvieran que venir a nuestra oficina todo el tiempo, no podíamos hacer eso, y lo que significaba es que los trabajadores tenían salir más frecuentemente para ir a la organización para recoger el equipo de protección personal, y eso era muy problemático porque incrementaba la posibilidad de que algo ocurriera, porque muchos de nuestros empleados estaban usando transporte público que presentaba problemas también en el estado de Nueva York, que fue muy excepcional para los trabajadores. Se implementó un día de enfermedad para los que estaban positivos o los que estaban en cuarentena mandatoria. Sin embargo, el Estado implementó esa medida sin tener ningún tipo de financiamiento. Entonces, cae la organización o la cooperativa a pagar eso cuando ya estamos operando con una situación pre-pandemia y ahora con menos ingresos, menos horas, mayores gastos, y también enfrentamos retos porque tenemos que hacer infraestructura con tecnología para cuando entraban a los hogares de los clientes teníamos que tener programas de entrenamiento y tuvimos que parar eso, y eso provee nuevos trabajadores que pueden ir a los hogares de los clientes que necesitan estos servicios más que nadie más. Entonces, desde el principio, no, fuimos golpeados por retos tremendos por esta pandemia, y estamos poco a poco llegando a un lugar que estamos un poco mejor en cuanto a subir las horas otra vez, pero similar a lo que dijo Susan, va a tomar tiempo realmente para llegar a un lugar normal. Quiero agregar algo más también. Nosotros, trabajadores de cuidado infantil, no éramos considerados trabajadores esenciales. No éramos considerados trabajadores esenciales. Entonces lo que ocurrió es que para poder estar en negocio tuvimos que proveer vecinos y proveer ayuda. Tenemos un poco de ruido. Déjeme hacer un cambio aquí. Susan, te silencié. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, ahora te puedes repetir esto porque había un eco todo ese tiempo. Sí.
no, si queríamos continuar negocio, no podía porque no consideraban a los trabajadores del hogar esenciales y esa era la clave para que este es un punto de abogacía perfecto porque nos empujaron a la fase 1 para abrir a pesar de que no teníamos equipos de protección personal. La subida de precios era un problema muy grande para nosotros. Teníamos que determinar cómo regresábamos al Estado y decirles somos trabajadores esenciales, necesitamos más recursos para poder continuar pagando, pero ellas hasta el día de hoy no nos consideran trabajadores esenciales, pero las familias no pueden ir al trabajo sin cuidado a niños. Entonces estamos lidiando con eso. Nosotros los consideramos trabajadores esenciales, pero el público en general, la legislatura, los consideran trabajadores esenciales. Y yo voy a dar seguimiento a eso, que esto fue la primera vez que el estado de Nueva York los consideró como trabajadores esenciales. Anteriormente, cuando teníamos tormenta de nieve, 9/11 y hace 19 años, cuando los trabajadores tuvieron que conseguir a clientes o ir a los clientes en las áreas cerradas. Habían agencias que tuvieron que ir al departamento de policía una lista de trabajadores que tenían que cruzar la línea, porque los trabajadores del hogar no se miraban como Es esenciales. increíble, yo creo que todas las personas que han tenido que ajustarse a trabajar en línea se han dado cuenta de lo importante que significa algo que no ha sido valorado para las mujeres, este trabajo reproductivo, ¿no? En las casas donde no ha sido valorado, no ha tenido el valor real que tiene, que sostiene este sistema económico, porque sin estos cuidados en las casas no podríamos, como tú dices, Adrià, ir a trabajar, ¿no? Y ahora lo estamos viviendo permanentemente, al estar ahí con los niños y todo, y tener que coordinar muchas cosas al mismo tiempo y ver la importancia que tiene, ¿no? Y hablando que estabas comentando que sobre, bueno, en el caso de ambas cooperativas tienen la mayoría mujeres y mujeres de color, mujeres inmigrantes, son los trabajadores de estas cooperativas. Me gustaría saber cómo, qué es lo que significa en sus palabras ser un trabajador esencial y cuáles son las necesidades que tenemos que tienen y las mejorías necesarias, que son necesarias para que sea reconocido justamente lo que decían ahora, sea reconocido el valor que tiene el trabajo esencial. Si quieres ir tú, Susan, o Adrià. Yeah. So for me, what it means to be an Para essential mí, ser trabajadora esencial y lo que hacen nuestros trabajadores a domicilio es hacer un trabajo que sostiene a las personas que le apoyan. No simplemente custodiando a personas o no es simplemente trabajo doméstico de limpieza, por ejemplo. Es un trabajo que da vida y no debe ser desvalorizado y debe ser reconocido por la sociedad y la importancia del trabajo que realizan estos trabajadores esenciales. Para nosotros, es trabajo en el hogar, entonces está diseñado para ser invisible porque uno entra al hogar para prestar el servicio y no es hasta que alguien tenga necesidad de recibir este servicio que empiecen a entender el valor del trabajo. En su mayoría son mujeres que hacen este trabajo, por eso es visto como trabajo de mujeres y por eso también desvalorizado. Y históricamente han sido mujeres de color.
quienes realizan el trabajo. Entonces, una vez que comiencen a vernos, empiezan a ver lo crucial, lo importante que es el trabajo que prestamos para poder permanecer con comodidad en sus casas. También ayuda a mantener a la persona en su hogar y fuera del hospital. Los hospitales cuestan muchísimo dinero. Una visita a urgencias es una cuestión de vida o muerte. Una persona así de vulnerable tiene una alta probabilidad de morir en el hospital si va al hospital. Entonces estamos protegiendo las vidas de estas personas, haciéndole y dándole los servicios que necesitan para poder permanecer en el hogar. Quiero ver si no se me olvida nada. Además de lo relacionado con hospitalizaciones, hemos visto que números siempre mayores de personas que están muriendo de COVID-19 en los asilos. Entonces, durante la pandemia, estamos protegiendo a personas cuando podemos ayudarles a permanecer en casa. En este momento este es un momento que debemos promocionar, apalancar para poder visibilizar al trabajo y cuidado directo en los hogares, la necesidad del trabajo, el valor del trabajo y la necesidad de pagar por el trabajo para que estos trabajadores puedan ganar una vida digna, proveyendo los servicios. Tú mencionaste que ustedes entrenan a 600 mujeres de bajos recursos al año y me gustaría saber, ¿en qué forma la cooperativa se hace cargo de la situación de bajos recursos de estas trabajadoras esenciales? A diferencia de un negocio regular, ¿no? So, as I said in the beginning, Como mencioné al inicio, tenemos un programa muy robusto e integral que les da todo lo que necesitan porque creemos que se debe invertir en la fuerza de trabajo para que puedan enfrentar los retos. No simplemente están haciendo un trabajo de guardería o babysitting. O trabajo doméstico, también necesitan medir la tensión arterial, reportar cambios en posición de la persona, necesitan también tener capacidad de comunicación, sensibilidad cultural, manejo de conflictos. Hacemos capacitación especializada para servir personas con discapacidades, que es un cohorte de la población que ha sido muy ignorado. Entonces nos hemos especializado en personas con discapacidad. Entonces, al comenzar a trabajar estas mujeres, siempre seguimos apoyándolas y seguimos capacitándolas. Y también tratamos de dar ascensos a personal desde adentro de la organización. Hay mujeres que decidan convertir este trabajo en su carrera y subir hasta los niveles de toma de decisión en la organización. También nos esforzamos para promover el valor del trabajo y respaldar esto en la forma en que manejamos la organización. Al comienzo de la pandemia tuvimos que suspender el programa de capacitación, pero nos dimos cuenta que siempre había necesidad de
emplear a estas personas. Entonces recurrimos a personas anteriormente capacitadas. Y también estamos relacionados con el sindicato 1199 que organiza a nuestras trabajadoras. Y en abril pudimos comenzar una capacitación de 2 días para personas que anteriormente habían sido cuidadores en hogares para poder trabajar durante la pandemia y sentirse cómodos con el distanciamiento espacial y enseñarles cómo bañar a las personas sin contagiarse contagiarlos. Y en otro mes después pudimos abrir el programa completo de capacitación porque hay muchas personas que querían capacitarse remotamente y entendemos por qué, porque es un trabajo donde estás haciendo cuidado directo, lo cual requiere capacitación en persona donde se puede modelar el cuidado que vas a realizar en el hogar de las personas. Muchísimas gracias. Creo que hablé demasiado, pero... Muchas gracias. Susan. Yes. So for me to be Para mí, para ser trabajadora esencial, o sea, sí estamos enseñando a las niñas sus colores, sus numeritos y otras cositas, pero para mí es muy importante el trabajo que hacemos para moldear a un ser humano. Entonces también es muy importante enseñarles diversidad, bondad, cuidado de la tierra para poder enfrentar lo que está pasando en el mundo hoy en día, para que cuando les toque salir al mundo y dejar sus hogares, quieren seguir cuidando al mundo y a sus prójimos. Y somos esenciales porque los papás dependen de nosotros para enseñarles muchas cosas esenciales a sus niñas. Yo vengo al mundo de negocios donde no entendí el nivel de bajos salarios que en esta industria. Entonces, para mí las mejoras necesarias son, primero es la necesidad de un salario justo y que el Estado tiene que invertir como programa de alta calidad. Nos pagan por parte del Estado solo el 60% de lo que cuestan nuestros servicios y no cobramos lo demás a las familias porque no pueden pagar. Entonces, cada vez que aceptamos a un niño, estamos aceptando un recorte de 40% según nuestros costos. Y tenemos que enseñarles y mostrarles al Estado que deben estar reintegrándonos el dinero completo según el costo verdadero del trabajo, pero no se reconoce el valor del trabajo. Son mujeres de color, de bajos ingresos y no valoran a estas personas. Por eso tenemos nuestro trabajo de defensoría e incidencia política para poder abogar a favor de las necesidades. Entonces, nosotros tenemos un programa de capacitación para poder ayudar a estas trabajadoras. El Estado entiende que estamos enfrentando una crisis por falta de personal. Entonces, han invertido mucho en la formación académica de alto nivel y de conseguir credenciales para estas personas y que hay una necesidad de aumentar estos programas de formación.
Entonces, para estas empleadas no hay ningún costo para poder titularse a nivel pregrado, de pregrado o a nivel de 2 años. Y pueden, y si están trabajando ya, pueden salir del trabajo para poder asistir sus clases y les ayudamos con guardería de sus niños también y les apoyamos desde donde se encuentran y mientras vayan subiendo en el nivel de capacitación cambiamos el apoyo. Pasamos 6 años consiguiéndole un título de 4 años de universidad para estas personas, donde pueden ganar 3 veces más de una persona sin educación universitaria y reciben prestaciones sociales. Básicamente somos un programa que canaliza personas al distrito escolar. Y es triste por una parte porque invertimos por 6 años en estas personas y entendemos que las personas tienen que ir donde pueden encontrar un salario justo. O sea, no podemos exigir que trabajen con nosotros, pero por lo menos los hemos tenido por 6 años y ha sido una lucha permanente y hemos perdido 10 personas del personal. Y en este momento estamos contratando gente que no cuenta con ninguna experiencia en educación de niños de la primera infancia y nos está costando capacitarlos hasta que tengan el nivel necesario. Entonces es una espada de doble filo para nosotros. Agradezco esta necesidad de conseguir más credenciales para que las trabajadoras puedan ganar un mejor salario. Y es una lucha siempre en la atención o cuidado directo en hogares, porque el aumento en credenciales para alguien que trabaja en salud y en cuidado directo en hogares y que quiere una carrera haciendo esto, van a estudiar un CNA o sea enfermera auxiliar y luego enfermería. Y esa trayectoria es más difícil de lo que normalmente se piensa. Y por eso hemos estado tratando de decir que el cuidado en hogares es en sí una carrera. Y igual que la guardería de niños es una carrera donde va a haber más y más necesidad para estas personas. O sea, hacen falta trabajadores y donde el estado de Nueva York ha tratado de implementar programas de credenciales, no han aumentado los salarios. Entonces pueden implementar credenciales, pero si no están pagando mejores salarios, ¿para qué sirve? Tenemos que subir el suelo para toda la población de trabajadores en casas. Tiene que ser un trabajo de ingresos medios donde se podría ganar $40,000 trabajando en hogares. ¿Por qué están ganando únicamente 15 a 20,000? Y también recibiendo cupones para alimentos. Y debe ser un salario justo y es una lucha para ellas. Éramos una de las organizaciones luchando por un salario mínimo de $15 por hora. Pero los que estaban encabezando esta lucha estaban excluyendo a los cuidadores. Imagínense que no valoraban a nuestras trabajadoras porque podían ganar más en Chick-fil-A, en un restaurante de comida rápida, que alguien que trabaja con niños en una casa.
Imagínese. Entonces nosotras dijimos que no se puede excluir a cuidadores de niños y tienen que aumentar lo que nos pagan a nosotros, porque si no van a dejar de pagar, de trabajar. And so you can leave it at, in New York, you know, our minimum wage is $15, but that's Puede nothing. salir, pero en Nueva York el salario mínimo es $15 la hora, pero eso no es nada en New York, pero necesita cambiar realmente. Y pensar, ¿no? Mujeres de color, inmigrantes, mujeres que van a hacer ese trabajo, y eso no es el caso y no es la manera de recuperar de esta economía. Tenemos a gente que está viniendo a universidades ambientales que están recibiendo $10 la hora, no pueden pagar ni siquiera sus préstamos estudiantiles. ¿Por qué quiere seguir educación de niños pequeños? No paga mucho y es verdadero. Entonces realmente la gente lo hace lo que lo quiere hacer. Entonces nosotros estamos desde reclutar a madres que quieren regresar a la fuerza de trabajo y son las que estamos tratando de reclutar porque tienen cuidado infantil gratis y ese es un buen beneficio. Y un poco, creo que ya nos hemos metido en la conversación de empezar a pensar cuáles son la visión que tenemos de futuras políticas públicas que realmente, como estábamos hablando, valoricen este trabajo esencial. En este sistema económico cruel que no tiene, a mí me impresiona desde que yo también vine por 2 años, como decía Susan, yo me iba a quedar por 2 años y ya voy en casi 10. y te impresiona todo lo que se habla de la familia y el poco, el mal sistema tan mal establecido el sistema de soporte para realmente pensar en tener una familia. Está tan a la deriva, eso no tiene, ¿cómo se dice? No se puede costear, ¿no? ¿Cuántos hijos puedo tener? No sé, ¿cuántos hijos puedo costear? Tener childcare, universidad, colegio, ¿no? Entonces, y todo lo que significa para poder seguir trabajando, a veces las personas tienen que dejar su trabajo y ponerse de acuerdo, las parejas, para poder una persona realmente tener un hijo, poder tener un hijo y hacer el proceso de cuidados. Cuando, si nos hiciéramos cargo como sociedad, que necesitamos que las familias estén bien establecidas y tengan los recursos que necesitan para formar la familia. Entonces, un poquito hablar de qué visionan como de políticas públicas y recordar a las personas que también, si quieren hacer preguntas, pueden anotarlas directamente en el chat o mandarlas a Ana M. Q&A, es la persona que está encargada de recopilar estas preguntas, que después vamos a tener un espacio para poder hacerlas. Adria, sé que tienes algo ahí. Políticas públicas que visiona. Bueno, ya lo estábamos hablando un poco, ¿no? So I'm actually going to take a step back to the policies Voy a that tomar un paso para atrás a las políticas que estamos tratando de poner atención y las cosas que están ocurriendo actualmente. Y diría que estamos animados porque la ley de estímulo que está atorada ahorita por mucho tiempo ha tenido un reconocimiento a pago difícil o peligroso, entendiendo qué tan esencial es el cuidado en el hogar. Desafortunadamente, ese proyecto de ley está atorado y eso dice mucho de que esa ley no ha sido aprobada, que pueda apoyar el cuidado de hogar y trabajadores de bajos ingresos y personas desempleadas. Entonces, esa es una parte. Para nosotros, específicamente en el estado de Nueva York, tenemos legisladores que reconocen
qué tan necesaria es esta fuerza de trabajo y qué merecen. Tenemos algunos legisladores que pondrían en la legislación en julio que agregarían pago financiero para equipos de protección personal para que las organizaciones pudieran proteger a su fuerza de trabajo, que pudieran proveer una provisión para tener un recurso adicional de equipo de protección personal y otras medidas que tampoco fueron aprobadas. Entonces tenemos retos en el estado de New York. Algo de eso va atrás hacia el hecho que no tenemos una ley de estímulos que provee apoyo adicional a los estados, ciudades, municipalidades, pero parte es la falla de la legislatura estatal, porque ellos pudieran pensar en diferentes maneras de mover el dinero y hacerlo de una manera que no esté necesariamente apoyando el tipo de instituciones y organizaciones que están creando más una crisis mayor durante este tiempo. En la ciudad de New York, diría que el alcalde de Blasio ha empezado o ha lanzado un compromiso a una recuperación justa para todos y ese plan realmente busca construir una economía que aborda las disparidades en la riqueza y la disparidad en los ingresos en New York. Y ese plan va a mirar, en lugar de mantener el status quo, hacer algo diferente para que todos puedan recuperar de la pandemia de manera equitativa. Tenemos un campeón en cuanto al cuidado en el hogar, que es el subalcalde Thompson, que hizo un artículo del valor del cuidado del hogar. Entonces creo que estamos siendo representados dentro de la ciudad, en el estado, en estas diferentes áreas, pero si no tenemos movimiento en este tipo de políticas, asuntos, entonces vamos a mantener el status quo y no tendremos una recuperación que mira cómo alzar a la gente que ya han sido impactados, marginalizados, descontados e invisibilizadas antes de la pandemia. Y creo que va a ser interesante, obviamente, en noviembre. Estoy emocionada porque la candidatura de Biden-Harris tiene un plan y una plataforma en cuanto a cuidado del hogar de hace mucho tiempo. Cuando ellos sean electos, va a ser tiempo que aseguremos que realmente actualicemos esta visión a lo mejor que podamos. Tenemos una oportunidad ahora. Si no ahora, ¿cuándo? Como decía Maurice también, ¿no? Es el momento de la crisis donde podemos, pero tenemos que tener, donde podemos entrar y tenemos que tener un plan, ¿no? Que es lo importante para realmente lograr las cosas que necesitamos. Esta pandemia solamente ha visualizado todas las inequalidades que existen, ¿no? Susan. Entonces creo que ahora donde yo estoy es que nuestra organización está realmente enfocada en defensoría porque trabajamos con otros negocios de cuidado infantil y redes porque los traemos en la parte de abogacía. Actualmente lo que tenemos que hacer es estabilizar porque los programas de cuidado infantil están cerrando por los cientos y cuando piensas que tienes una falta de personal y puedes contratar a personas desempleadas, ¿cómo van a venir a trabajar si tienen más ingresos con desempleo? Y no lo puedes culpar porque ahora están teniendo un mayor ingreso que si estuvieran trabajando aquí. Entonces, para nosotros, la pandemia es una espada de doble filo. Realmente impacta nuestros negocios, pero nos da la ventana
y hacer abogacía, y esto es qué tan críticos e importantes somos como negocios, y nadie trabaja a menos que tenga cuidado infantil o cuidado en el hogar. Y para mí, esa es una parte de eso, y la otra parte es que me cansé de golpearme la cabeza con los legisladores. Ya estoy cansada de eso. Lo que decidí hacer es que iba a venir desde el ángulo de negocios. Ya no voy a decirles que tan poco ingreso recibimos. Les voy a decir, si no invierten en nosotros, el dinero que reciben de impuestos para la ciudad se acaba. El dinero que las familias ponen se acaba. Entonces decidí que teníamos que cambiar nuestro enfoque con los legisladores, porque no estaba mirando el aspecto de servicios sociales, no le importaba. Pero era ahora cómo esto está impactando el comercio en mi distrito, y realmente empezó a funcionar. Me estoy reuniendo con un senador el lunes, y lo que le estoy diciendo a él es que ahora mismo no tenemos, no estamos a niños nuevos que están entrando, y tenemos contrato con el Head Start estatal. Es realmente fondo federal, pero se canaliza por el estado. En el pasado, si no tenías el número de niños, ellos tomarían el dinero de vuelta. Pero estoy diciéndoles que tienen que asegurar que durante la pandemia y mientras reconstruyamos, recibamos el dinero en el otoño, porque esto va a estabilizar los negocios un poco, pero si lo quitas, va a destruir muchos negocios. Esa es mi visión, entonces, así es como estamos viéndolo, porque tratamos de lidiar a sus corazones, incrementar el trabajo, las madres que ya no están en welfare mientras incrementan sus capacidades, y lo hacemos muy fácil porque les apoyamos en su desarrollo profesional. Ya no están dependiendo de food stamps, de estampillas, ya tienen su cuidado infantil, eh, tienen todas esas metas, pero ha sido muy difícil para nosotros cambiar legisladores. Tienen una visión de túnel cuando tiene que ver con educación temprana, y tienes que ver si no están respetando maestres de kinder a 12 grado, entonces porque les va a importar la educación preescolar, y nuestra visión es cambiar eso. Totally. Quisiera empezar un poquito, esta es ir a la última pregunta y conectarnos con esto, con el tema que trae esta conferencia, que es cómo vamos a modelar el trabajo del futuro. Y luego vamos a dar un espacio para las preguntas que hayan de las personas que están participando. Y entonces, llevándolo al tema de nuestra conferencia, ¿cómo en sus respectivas cooperativas moldearían y harían ese trabajo del futuro? ¿Cuáles las condiciones ideales que tendría que tener? This is a difficult question, obviously. Es una pregunta difícil porque vengo desde la perspectiva de que hemos realizado un trabajo muy eficaz desde las cooperativas en el trabajo directo en los hogares, donde las trabajadoras se sienten valoradas y bien remuneradas, y donde sí están siendo reconocidas, y eso importa, y importa más allá que sus salarios, porque nuestros ingresos del Estado son muy restringidos y no podemos darles el salario que realmente merece su trabajo. Entonces tenemos que llevar este mensaje más allá de las cooperativas de trabajo en domicilio, y debemos organizar a los trabajadores
and the compensation that they deserve. para que sean respetadas y reciben salarios justos That can help us achieve that. y coordinar con un movimiento amplio que nos ayuda a lograr esto. Es difícil porque nuestra forma de trabajar como organización y como cooperativas es hacia una prosperidad compartida, prestando atención a la comunidad. Y en CHDA no somos muy buenos en cuanto al clima. Nos importa bastante porque muchos de nuestros clientes y trabajadores son muy vulnerables debido a prácticas injustas que afectan al clima. Estamos ubicados en los Bronx y de 32 condados en el estado, somos el número 32 en cuanto a estado de salud. Tenemos menores ingresos y más altas tasas de desempleo en el estado y así sigue. Entonces, el futuro del trabajo fuera de las cooperativas debe cambiar para parecer más como el trabajo dentro de las cooperativas, para poder ver una visión de dónde debemos estar. Gracias, Susan. Nuestra cooperativa es un poco distinta porque las personas tienen la opción de hacerse socias o propietarias y de unas 50 personas, solo 11 son propietarias. Y es porque tenemos una estructura muy participativa y todos tienen voz, sean propietarias o no. Yo creo que la visión es muy importante. ChildSpace trabajó de cerca con el sindicato y ayudó a formar el sindicato, pero nuestros trabajadores decidieron no formar un sindicato. Pero para mí tiene que haber una voz más fuerte que la nuestra, que está defendiendo esta industria. Y si eso viene de un sindicato u otra organización de liderazgo que no tiene otros intereses, porque hay muchas organizaciones de incidencia política que están apoyando a familias o quien sea, todo el mundo, menos las empleadas. Tenemos que buscar cómo ampliar nuestra voz. Las familias están demasiado estresadas, no pueden ayudar. Las trabajadoras también no pueden hacer más porque están sobrecargadas de trabajo y no reciben muchos ingresos. Pero debe haber alguien más que está en esta lucha. Creo que el trabajo hacia el futuro para mí es que nuestra fuerza laboral es valorada. Siempre hay familias que llegan y creen que estamos ofreciéndoles alguien simplemente para cuidar a su hijo. Y necesitamos inculcarles que es una carrera profesional y merece un salario digno. Y no quiero decir 15 por hora. Quiero decir un salario digno donde pueden tener suficiente para pagar sus préstamos educativos. Es mi visión y mi esperanza. Muchas gracias a ambas. Ha sido un placer verte de nuevo, Adria, Susan, conocerte. Realmente me encantó compartir este espacio y esta conversación. Ana, no sé si han habido preguntas que quieran traer. Sí. Buenísimo. Sí, tenemos Gracias. varias preguntas que se enviaron. Una de las preguntas era en cuanto a qué ha hecho la ciudad a nivel municipal, si ha habido apoyos en estos momentos que han realmente significado un impacto para ambas de sus cooperativas respectivamente.
Mhm. Well, I'll say for child space. So Yo for us, diría que para Child Space, the support was very immediate. el apoyo llegó inmediatamente It dried up. y So it was llegó inmediatamente y se secó muy rápidamente. grant as you can. Entonces, en los primeros 30 días se intentaba conseguir lo más posible. Hicimos 7 propuestas, solo conseguimos financiamiento para 2. La ciudad nos dio más apoyo que cualquier otra fuente. Una empresa grande y millonaria que recibe 100,000, 200,000 dólares no es casi nada. Entonces, lo que nos dieron fue bonito, pero no nos ayudó a estabilizar nuestro negocio, por lo menos para Child Space. Y yo tendría que hacerle eco a esos sentimientos. La ciudad primero ayudó para visibilizar a esta fuerza de trabajo y el reconocimiento de que somos esenciales. Por momentos, la ciudad sí podría regalarnos ciertas cantidades de equipo de protección personal, EPP, pero priorizaron primero a los trabajadores en los hospitales y nosotros por último, pero sí nos dieron algunos recursos. Pero honestamente los estados y municipios están luchando y Nueva York ha sido bastante golpeado y criticado también por las críticas que han hecho a otras partes. Entonces, donde pudimos lograr conseguir apoyo fue a través de nuestra organización hermana CHI y ellos lograron recaudar fondos basados en respuesta a la pandemia de una fundación y también logramos conseguir un préstamo PPP del gobierno federal que nos salvó la vida, porque esta vez sí permitieron la participación de cooperativas en la licitación, pero casi perdimos esa oportunidad debido al tamaño de nuestra organización y los ingresos que generamos, porque originalmente el umbral tenía que ver con los ingresos de la empresa, pero afortunadamente e irónicamente se cambiaron los criterios y era la riqueza, o sea, los activos totales de la organización. Porque nuestros ingresos son unos 60 millones, pero nuestros activos son mucho menores. Y yo creo que el SBA debe esperar que una organización con 2,000 empleadas no tendría activos muy altos. Pero eso sí es lo que pasa en una organización que está prestando servicio a través de 2,000 personas. Quisiera agregar algo. Sí tengo que agradecer a algunos legisladores a nivel estatal. Ellos ayudaron a programas de cuidado de niños a través de subsidios con niños que ya estaban inscritos en su programa. El Estado seguía pagando, no importaba si llegaban o no. Y normalmente en tiempos normales no pagaban si no llegaban los niños. Esto es lo que hizo nuestro Estado. Pero ¿qué pasó después? Abrió una gran brecha entre programas que abrieron el 1 de junio y otros que esperaron hasta el 1 de septiembre. Y los programas que abrieron el 1 de septiembre están en una posición mucho mejor porque podían seguir pagando a sus empleados sin prestar los servicios. Entonces empezaron el 1 de septiembre con dinero en el banco.
Y para las familias que deben tener cuidado para sus niños porque tienen que ir a trabajar, necesitan de nuestros servicios. Y tuvimos que implementar un montón de sistemas de seguridad que realmente fue un golpe abrir nuestros servicios en cuanto a lo financiero. Entonces estamos diciendo al Estado que deben reembolsar por los gastos que ha implicado abrirnos. Y no esperamos hasta el 1 de septiembre por la necesidad de prestar el servicio. Pero no, el Estado no nos ha dado el reembolso suficiente. Y el Estado lo que quiso hacer fue distribuir el dinero sin calcular bien dónde había más necesidad o menos necesidad. Gracias. Me gusta escucharte, Susan. Otra pregunta que no fue parte del panel. O sea, como no hemos llegado a valorar suficientemente el trabajo de mujeres, quienes son trabajadores esenciales, especialmente a mujeres de color. ¿Y cómo podemos hacer para valorar este trabajo que realizan las personas que nos cuidan a nosotros? Donde estamos en una sociedad que depende tan completamente de personas que cuidan a nuestros familiares y niños, etcétera. Yo creo que necesitamos más mujeres como lideresas políticas, porque hasta realmente estar en la situación de forma directa y caminar en el mismo camino, no vas a entender. Lo que me anima sobre Biden y Harris como candidatos es que tienen una plataforma que habla sobre este tema. Y habla sobre la importancia de dar un ingreso estable para estas personas. Tenemos que empezar a elegir a mujeres y personas progresistas que entienden lo importante de estas industrias de trabajadores esenciales, porque nos han marginado por tanto tiempo y han aprovechado de nosotros. Entonces, para mí es una cuestión legislativa. Sí, no podría recalcar eso más, especialmente en la parte que dijeron en el chat y que mencionaron al principio en cuanto a la propuesta de la comisión. Todos deberíamos tomar eso como un camino, una propuesta, y diferentes estados y ciudades han estado mirando estos aspectos, pero debemos tomar eso y determinar cómo promovemos este tipo de intervenciones y cambios para el futuro. Y quiero decir una cosa más en cuanto al lado legislativo. Voy a dar un ejemplo. En la ciudad de Filadelfia tenemos un impuesto en las sodas como en New York y financia nuestra educación preescolar, que es un poco limitado. Estamos ya en el sexto año. Todavía continúa el aspecto legal de tratar de rechazarlo y en algún momento van a tal vez ellos ganar. Nos están golpeando duro y para mí tiene que haber un fin a eso. Hay más gente que a nivel legal que entiende nuestro dilema, pero tenemos una ganancia, pero tenemos que estar defendiéndola. Tuvimos esa victoria, pero siempre está en peligro y para mí tenemos que cambiarlo a nivel legislativo y tenemos que incluirlo en legislación para que sea un valor. Y otro ejemplo, tenemos a Head Start. Está en la legislación. Si no pensaste que estuviera ahí, lo hubieran cortado hace años y años. Pero por el hecho que está en la legislación, no lo pueden tocar. Y eso es alguno de los legisladores. Eso es lo que pienso. Y nunca es suficiente porque yo soy una madre de un niño de 5 años y cuando estamos tratando de apoyar la escuela, tratamos de traer a maestres para que vengan con las habilidades
el programa de preescolar tiene un límite de cuánto pueden pagar a los trabajadores. No es suficiente lo que tienen. Entonces, gracias por traer eso a nuestra atención. Una de las otras preguntas que tengo aquí en referencia a la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar, y esta pregunta, si traemos del movimiento de cooperativas con otros movimientos nacionales, se consideran como parte del trabajo doméstico. Creo que Susan lo menciona varias veces y eso va a donde construimos estas alianzas para poder obtener más victorias para trabajadores del hogar, trabajadores de los niños. Para CHDA somos en el estado de New York, nuestros trabajadores domésticos tienen que ser por el Departamento de Salud. Tenemos que asegurar que todos tienen un 990 y son elegibles para trabajar, perdón. Y la manera que lo conectamos con una abogacía diferente, más amplia, es por 1099, como el sindicato en New York para los trabajadores domésticos. Y veo similares de NWA, que son fuertes defensores y haciendo abogacía fuerte, que necesitan trabajar en conjunto para avanzar esta agenda y lograr los resultados que necesitamos para poder tener salarios que realmente sean justos para el valor que proveen. La clave va a ser forjar esas alianzas. Y dentro de esas alianzas, cada movimiento entiende cómo pueden participar en elevar los asuntos que están enfrente de nosotros. Estoy de acuerdo. Y creo que Child Space, ya empezamos esas alianzas y ayudamos a atraer a algunos de esos trabajadores a esos programas, pero para nosotros hemos decidido que estamos realmente enfocados en la parte legislativa, porque ahí es donde está el dinero para nosotros, y hasta que eso cambie y se haga una inversión a nivel federal, vamos a continuar en ese nivel bajo. Tiene que haber mayor inversión y el Estado no lo puede hacer hacer solo, tiene que ser complementado con becas de Block o Block Grants, y ahora son muy generalistas, pudieran invertir más en servicios sociales, pero están decidiendo no hacerlo. Entonces, para nosotros estamos enfocando nuestras alianzas con los legisladores. Y creo que para nosotros estamos enfocados en legisladores, pero estamos dedicando mucho tiempo también a aliados en el trabajadores del hogar. CHDA trabaja con otras agencias certificadas para tener un cabildeador que trabaje en estos asuntos. Estamos conectados con una organización que se llama el Karen Majority, que está organizando y promoviendo el hecho que trabajadores el trabajo del hogar debe ser un derecho esencial y los trabajadores del hogar tienen que ser valorados, y hay un 5001C4 para que puedan hacer el trabajo político poniendo dinero detrás de las campañas y realmente elevar la campaña. Y creo que la Alianza para Espacios de Niños hemos incrementado nuestros grupos de abogacía. Tenemos Northwest Directors Groups, que son un grupo de directores que nos reunimos en Filadelfia, y durante esas reuniones mensuales
vienen legisladores y presentan, pero también presentamos iniciativas que pueden traer a los programas, a las familias, pero hemos tratado de institucionalizar también uno de nuestros programas. Tenemos profesionales de alto poder que han decidido estar en nuestros comités de padres de familia. Es la primera vez que están tomando esta responsabilidad y corriendo con esto. No puede ser solamente nosotros, tiene que ser una coalición más amplia. Y muchos de nosotros tenemos estas industrias que representan a la industria del cuidado infantil, pero todos tienen sus propias agendas, tienen sus propios, ya sean diferentes regulaciones o menos credenciales a las maestras para poder regresar al trabajo. Es muy estricto para nosotros para tener maestres que tienen que tener credenciales específicas para trabajar con niños y tienen que superar barreras legales. Se metieron en un pleito cuando tenían menos de 18 años, no pueden entrar a nuestro campo. Tiene que ser una alianza más grande. Y todo eso regresa a los legisladores. Podemos hacer todo eso. A menos que los legisladores inviertan en esta industria, va a ser una situación en que todos perdemos. Gracias. Tenemos 7 minutos restantes y una de las cosas que escucho una y otra vez es que no podemos ganar aisladamente y escucho las alianzas que están construyendo y escucho también las diferentes armas de las organizaciones que son necesarias para actuar en diferentes áreas de abogacía. Escucho las organizaciones sin fines de lucro, un C4 para la parte de abogacía. ¿Puedes darnos ejemplos de estas alianzas que has construido junto con las cooperativas? Porque sé que son cooperativas de trabajadores y tal vez van a estar teniendo problemas en las diferentes localidades. Entonces, sí puedes compartir. Susan, ¿quieres que vaya primero o yo? Sí, tú puedes ir. Para cooperativas específicamente, hemos sido afortunados de tener muchas alianzas muy valiosas. Del lado sin fines de lucro, hablé del hecho que PHI es un 501c3 que surgió hace como 25 años o tal vez más tiempo. Y son socios cercanos en cuanto a defensoría en el cuidado directo, el reconocimiento que debes proveer empleos de calidad y para tener cuidado de calidad, elevar la visibilidad de lo que puede ser la fuerza de trabajo, cómo estamos enfrentando insuficiencia en cuanto a trabajadores del hogar, pero la necesidad está incrementando exponencialmente. Hemos sido afortunados también en tener alianza fuerza con prestamistas amigables a las cooperativas y a estas organizaciones. Cuando estamos teniendo dificultades, pudimos ir a gente en espacios amigables a cooperativas y pedirles préstamos. Tenemos también cercanía con 1199 porque están organizadas ahí. Cuando fuimos por esa vía, inicialmente fue un reto porque 1199 se miraba como un representante de los trabajadores y así como CHCA. Entonces, trabajando en conjunto y ambos trabajando
en los trabajadores ha sido una relación beneficiosa en estar organizadas. Entonces, estar conectado con organizaciones como el Karen Majority ha ayudado en cuanto a abogacía y la plataforma y traer reconocimiento a los retos que estamos enfrentando en el cuidado del hogar. Y como dejado fuera la federación y DAWI, que para mantenernos centrados cuando tiene que ver con el mundo de cooperativas, porque tenemos esta identidad, pero somos una cooperativa y también un lugar de trabajadores del hogar. Gracias, Adria. Tenemos 2 minutos antes de cerrar. Susan, si nos puedes dar en tu respuesta y cerramos en 2 minutos. Sí, creo que Childcare Space ha sido una isla por 32 años porque somos uno de los únicos centros de cuidado infantil, que es una cooperativa. Mucho del trabajo que hacemos, la Alianza y otras organizaciones como ICA en Boston, están en el proceso de convertir programas. Hacemos trabajo con ellos para entender la estructura y eso ha sido una alianza importante porque ellos tienen la oportunidad de hacer préstamos alternativos y hemos tenido un problema en obtener financiamiento, pero con eso también nos han dado unos recursos excelentes a otras cooperativas que nos pueden apoyar y muchas veces como un negocio de cuidado infantil estamos tan adentrados en las operaciones diarias que es difícil ver hacia afuera. Entonces mucho de lo que hacemos a nivel interno, trabajamos con la federación y trabajamos con 1199 y otras entidades, pero queremos trabajar con el círculo más amplio de cooperativas porque tenemos que tener esas redes para poder obtener nuestras agendas y tener nuestros programas y tener apoyo a nuestra industria. Muchas gracias a Adria, Susan. Tenemos que cerrarlo. Vamos a ir a la sesión de cierre y vamos a estar compartiendo las preguntas y respuestas con los participantes. Vamos a estar grabando también esta sesión. Muchas gracias por el trabajo increíble que están haciendo por cuidar a nuestros niños. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno verte, Dani. Should we stay here or is this the same channel? No. No, so we're gonna end this and then you just go to the link for the closing. Okay. See you then. Bye, guys. Bye.